¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Es un placer nuevamente unirnos a través de este medio y poder seguir pensando en el costo de seguir a Cristo. Creo que todos en algún momento nos hemos preguntado o nos hemos cuestionado acerca de este costo, algunos de una manera y otros de otra forma, pero todos hemos llegado a la conclusión de que ciertamente la salvación es gratuita, es por gracia, por medio de la fe, como Efesios 2 lo dice. Pero una vez que decimos sí por su misericordia, hay un gran proceso en el que nosotros nos introducimos y que tendrá un costo. Seguir a Jesús realmente te costará todo, querido amigo. Y hemos hablado acerca de que la conversión realmente nos lleva a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que quita realmente el pecado de todos nosotros, pero que esa salvación también debe llevarnos al arrepentimiento. Así que lo hemos visto en el caso de Simón y Andrés, de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Estudiábamos el caso de Abraham ayer. Ahora permíteme acudir al ejemplo de Mateo. Cuando la Biblia introduce al personaje de Mateo, lo hace de una manera o en un contraste donde nosotros podemos darnos cuenta que realmente Mateo, como un cobrador de impuestos, realmente era repugnante a la sociedad judía en la que el escenario del Nuevo Testamento se está desarrollando. Mateo 9:9 dice: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa de muchos recaudadores de impuestos y pecadores, llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, yo creo que este relato de la vida de Mateo nos recuerda claramente lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios realmente es escandalosa, porque Él llama a quien quiere llamar a pesar de sus pecados, por encima de los pecados que el hombre abiertamente pueda practicar. Dios está realmente llamando a personas, llamando a pecadores. Bueno, yo no sé por qué tenemos tanto conflicto en usar los términos bíblicos. Mateo, con toda esta repugnancia que podía experimentar y con todo el dinero que podía robar desde la mesa de los tributos, realmente era un pecador. A veces tendemos a maximizar los pecados. Tendemos a decir: este pecado es muy grande, el Señor no podrá perdonarlo. Y yo creo que cuando llegamos a esas conclusiones absurdas, erramos claramente en el blanco. Así que permíteme examinar un poquito la vida de Mateo en este pasaje. Mateo era un empleado del gobierno romano. De entrada, esto causaba repugnancia entre los judíos, quienes eran oprimidos a través de muchas maneras, y una de las maneras era
el cobro de impuestos injustos. De por sí, el cobro de los romanos era injusto, aunado a que la historia nos dice que muchos cobradores de impuestos cobraban impuestos de más para enriquecerse ellos mismos. A estos hombres se les llamaban publicanos y eran despreciados por el pueblo por abusar de su cargo al extorsionar a los contribuyentes. Los publicanos y los pecadores, aquellos que no asistían ni al templo ni a las sinagogas, eran llamados y eran señalados como pecadores. Los publicanos generalmente llegaban a ser hombres ricos por causa de su empleo, que se les prestaba para robar. Eso significa que cuando Dios llama al hombre, no lo llama por causa de quien Él es, sino a pesar de quien es Él. Por lo tanto, el llamamiento de Dios se da en la vida de un pecador por pura gracia, basado en la soberanía incuestionable de Dios. Es decir, Él puede llamar a quien Él así en su eterno decreto ha determinado. El relato del llamamiento de Mateo es muy sucinto. Cristo solamente le dijo: sígueme. Allí no hay más, allí no hay explicación, allí no hay convencimientos, allí no hay persuasión. Allí no hay una campaña política de nuestro Señor tratando de tener un grupo de seguidores o de discípulos. No hay mayor explicación. Y el relato es maravilloso porque nos dice que Mateo se levantó y lo siguió. ¿No te parece algo glorioso? Él se levantó y lo siguió. Él dejó atrás toda su carrera tributaria, Él dejó atrás toda su riqueza, Él dejó atrás todo su futuro, un futuro asegurado a través de lo que desarrollaba. Y eso nos permite entender que realmente los discípulos que siguieron a Jesús lo dejaron todo. Escucha lo que Mateo registra en el capítulo 19, verso 27, acerca de estas palabras del apóstol Pedro. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre sus 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Bueno, esto lo comentó el apóstol Pedro después del famoso encuentro de el joven rico y Jesús. Aquel joven que se negó a vender todo lo que tenía y se negó a dárselo a los pobres como Cristo le había indicado. Lo puedes leer desde el 19, versos 16 al 21. Así que la gran lección de todos los casos referidos es que seguir a Cristo implica un rompimiento fundamental con todo aquello que puede competir con nuestro seguimiento a Cristo y nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios quiere que lo sigas con fidelidad y que realmente nosotros vayamos tras las huellas de nuestro Maestro, que le sigamos. Entonces, Giesi, siervo de Eliseo, prefirió un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Aquella decisión provocó la lepra en su vida que le acompañó hasta la muerte. Segundo de Reyes 5, 20 al 27 nos refiere este caso. O podemos pensar en Acán, que prefirió un lingote de oro
200 siclos de plata y un manto babilónico, Josué 7. Aquella decisión le costó su vida y la de los suyos. O podemos pensar en un ejemplo del Nuevo Testamento, Judas, que prefirió 30 monedas de plata que le costaron la vida misma, quien desperdició el privilegio de haber escuchado a Jesús, no queriendo venir, no queriendo escuchar su mensaje de salvación. Bueno, muchos el día de hoy no siguen a Cristo por no dejar un hábito, por no dejar un vicio, por no dejar una amistad, por no dejar un capricho. Yo era un niño cuando recuerdo que una pareja estaba viniendo a la iglesia para escuchar el evangelio. El problema de este hombre es que tenía 2 casas. Estaba asistiendo a la congregación con la que legalmente era su mujer, pero él mantenía una relación, una segunda relación con otra mujer y donde había también familia. Así que cuando el evangelio comenzó a permear a su vida, cuando el evangelio comenzó a llegar y confrontar su vida, bueno, llegó el día en el que mi papá, que era el pastor, tuvo que referirle que tenía que dejar aquella segunda relación. La respuesta de este hombre fue que no sería posible y que él prefería mantener ambas casas y ambas relaciones que seguir a Cristo. Bueno, tristemente, esta es la decisión de muchas personas cuando el llamado de Dios está viniendo a sus vidas. Prefieren quedarse en el confort, prefieren quedarse en sus pecados, prefieren quedarse en donde ahora han estado que venir al Señor. Entonces permíteme terminar con el segundo poema que Amado Nervo también escribió. Leí el episodio anterior, Timonel Pensativo. Ahora déjame leer Si tú me dices ven. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser. Levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular. Mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Que el Señor nos ayude a dejar todo para andar en la luz. Que el Señor nos ayude para no morar en tinieblas ya más. Que el Señor nos ayude para dejar todo por seguir a Jesús y vivir en la luz de su faz. Padre, te doy gracias esta mañana porque seguirte a ti realmente nos costará todo. Así que yo pido tu gracia, yo pido tu ayuda, yo pido que nos santifiques en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Así que danos a Cristo en todo esto y danos la oportunidad de rendirte a ti toda alabanza y toda adoración en este día. Bendice la vida de cada uno de mis oyentes, sus trabajos, sus familias, sus iglesias. Bendice la salud de cada uno y restablécela si ésta está decaída. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.